La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue el primer conflicto bélico entre naciones de todo el mundo. Se desarrolló entre 1914 y 1917, donde la Triple Alianza sería derrotada por la Triple Entente y daría origen a otros muchos conflictos. Para lograr entender mejor este conflicto es necesario estar al tanto de sus causas, las cuales se podrían resumir en que, luego de la derrota de Francia en la Guerra Pruso-Francesa, Alemania de la mano de Otto von Bismarck, los países europeos buscaban conseguir colonias o los territorios que les pertenecían para extenderse, además de varias crisis de otros países los cuales los ponían en conflictos. El antecedente inmediato a la Primera Guerra Mundial fue la paz armada. Durante este tiempo las grandes potencias pudieron evitar el estallido de una guerra mientras se conformaban alianzas entre estas y se preparaban militarmente para un posible conflicto bélico. El asesinato del archiduque Francisco Fernando detonó el estallido de la guerra, luego de que Austria exigiera investigar en territorio serbio, petición negada por el gobierno de Serbia, y gracias a esto se rompieron las relaciones diplomáticas, cosa que condujo a que los austríacos declararan la guerra a la nación balcánica el 28 de julio de 1914. Inglaterra propuso ideas para preservar la paz, pero Austria se negó a aceptar y por ello Rusia y Alemania comenzaron la guerra el 1 de agosto. Mientras estos comenzaban la guerra, Inglaterra seguía en la búsqueda de paz, manteniéndose al margen e intentando negociar hasta que Alemania introdujo sus tropas en Bélgica, alterando la neutralidad de este país. Luego, el 23 de agosto, Japón le declaró la guerra a Alemania, iniciando así la Primera Guerra Mundial. La primera fase sucedió de agosto de 1914 a marzo de 1917, donde los iniciadores del conflicto fueron los únicos involucrados. Por su parte, la segunda fase inicia con la entrada de Estados Unidos, misma que concluye con la firma del armisticio en noviembre de 1918. La estrategia utilizada por los alemanes se basó en el Plan Schlieffen, mismo que fue utilizado en la lucha pruso-francesa, que además cabe decir que fue un fracaso. Por su parte, los rusos fueron invadiendo el oriente de Prusia. En 1915, Italia traiciona la alianza y se une a la Triple Entente, y por su parte, Bulgaria llega a la alianza. Entre 1915 y 1918, la Gran Guerra pasó a ser una guerra de trincheras. Llegando a 1916, Rumania y Portugal se aliaron a la Entente. Tiempo después, Rusia se ve obligada a retirarse de esta guerra, gracias al inicio de la revolución de su país, promovida por Lenin contra el régimen zarista, teniendo que firmar en 1918 el Tratado Brest-Litovsk, renunciando a varios territorios. En julio de 1918, las tropas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos vencieron a Alemania, obligándolos a aceptar su derrota. El 9 de noviembre, el emperador alemán Guillermo II aplicó su derrota y el 11 del mismo mes, Bulgaria, Turquía y Austria se rinden. Antes de que finalizara la guerra, el presidente de Estados Unidos, Thomas Woodruff, presentó un documento ante el Senado donde planteó las medidas necesarias para conservar la paz. Como resultado de este conflicto, se calcula que hubo más de 10 millones de heridos, más todos los mutilados y lisiados. Además, gracias a la forzada incorporación de los hombres a la Fuerza Armada, dio como lugar que cada vez más mujeres se integraran a la vida laboral en la industria armamentista, en oficinas de gobierno, enfermeras, dando así lugar al inicio del movimiento feminista. Asimismo, el descontento de la población europea, gracias al desempleo y al deterioro de las condiciones de trabajo, se pudo observar en las oleadas de las huelgas. Europa tuvo que ceder su puesto hegemónico a Estados Unidos. Para Estados Unidos, los años posteriores a la guerra fueron de crecimiento económico.